Bien, el día de hoy vamos a hablar, continuando con el curso de microbiología y parasitología, sobre este género importante y curioso, hay que todo médico debe conocer, todo personal de la salud también, que es el género Helicobacter. Este género es descubierto no hace mucho, para comparación de todos los demás géneros, es un género que probablemente se podría considerar como nuevo. Fue encontrada esta bacteria o descubierta en 1979 por la década, finales de la década del 80. Entonces Warren la descubre y fue en primer momento catalogada dentro del género de Campylobacter. El primer nombre de la Helicobacter, la especie que se descubre en primer momento, fue la causante de la gastritis y de algunos cánceres gástricos, que es la actualmente llamada Helicobacter pylori, pero su nombre al principio fue Campylobacter pyloridis, ¿sí? Un poco de historia nos viene bien. Campylobacter pyloridis. ¿Por qué? Porque estaba dentro de este género. ¿Y qué es el género Campylobacter y qué relación tiene con Helicobacter? Ambos son géneros de bacterias curvas. Entonces, antes de iniciar la parte de introductoria, creo que deberías apuntar ahí bacilos curvos. La clasificación de los gram negativos, como en algún momento lo hemos hecho en cuadros de diapositivas anteriores y de clases anteriores, está, ¿cómo los clasificamos los gram negativos, muchachos? Los clasificamos de acuerdo a la morfología. Tenemos cocos negativos, cocobacilos, bacilos negativos y bacilos curvos negativos. ¿Listo? O sea, por morfología clasificamos a los gram negativos. Dentro de los bacilos curvos, los dos géneros más representativos son Campylobacter, Helicobacter, pero no son los únicos. Dentro de los bacilos curvos tenemos al género Vibrio, al género Arcobacter y al género Spirillum. ¿Sí? No te olvides de esos cinco: Vibrio, Arcobacter, Spirillum, Campylobacter y Helicobacter. ¿Bien? La diferencia de la Helicobacter con la Campylobacter y por qué dejó de ser esta una especie del género Campylobacter es que las Campylobacter son uriasas negativa. La Helicobacter es una uriasa positiva. Y luego del estudio genómico se pudo identificar que claramente no era parte y surgió como nuevo género casi una década después de haber sido descubierta. Muy bien. No te olvides eso. Y ahora comenzamos. Clasificación, que es el primer punto que tradicionalmente vemos. El género Helicobacter, como hemos dicho ya, es un bacilo curvo, gran negativo, que va a tener ciertas características que cabe resaltar, como por ejemplo, no son bacterias que no pueden utilizar o metabolizar carbohidratos. Este hecho significa carbohidratos. No fermentan ni oxidan carbohidratos. Recuerda que para metabolizar tienes dos vías, ¿no? La vía oxidativa y la vía de fermentación. Pero esta no puede utilizar carbohidratos. ¿Qué es lo que hace entonces para alimentarse la Helicobacter? Su alimentación se basa principalmente en el metabolismo de aminoácidos. Algo importante que deberías anotar ahí. Bien, con respecto a el poder sobrevivir en ambientes ricos en oxígenos o sin la presencia de oxígeno, la Helicobacter se clasifica dentro de los organismos microaerófilos. ¿Qué quiere decir? Que soporta el oxígeno, vive con oxígeno, pero con concentraciones mínimas. ¿Listo? Eso es un microaerófilo. Sería un aerófilo, pero que puede sobrevivir en concentraciones de oxígeno bajas. Ya hemos dicho que es uriasa positiva la principal diferencia con las Campylobacter, diferencia bioquímica obviamente, y dentro de estas dos enzimas importantes que a lo largo del curso vamos discutiendo, es considerado catalasa y oxidasa positivo. La Helicobacter tiene esta bacteria flagelos y cada vez que tenga flagelos va a tener movilidad. Esta bacteria se dice que es una bacteria muy móvil, son muy móviles. ¿Qué te puede llevar a pensar esto? Que el flagelo o es muy potente o tiene más de un flagelo. Y la respuesta a esta movilidad muy alta es que posee más de un flagelo de forma polar. Ahora vamos a ver al Helicobacter. ¿Cuántas especies están dentro de este género? Son un montón. Recuerda que en el curso que está enfocado para la parte de las ciencias de la salud, no nos metemos en microbiología pura,
Solamente estudiamos las especies que están relacionadas de alguna manera con patologías en el humano. De aquí te he traído, tras una revisión exhaustiva, las principales especies que de alguna forma ocasionan enfermedad en el humano. ¿Por qué de negrito está el Helicobacter pylori? Porque es la más representativa y la que causa mayor frecuencia de patologías en el humano. Algunas de estas especies tienen características importantes resaltadas en los libros de microbiología para ciencias de la salud, como por ejemplo, esta especie que es la Fennegiae, junto con la donde está la canadensis, subraya por favor, la Fennegiae con la canadensis, son hospedadores exclusivamente del humano, te podrían preguntar eso. ¿Qué quiere decir? Que solo lo encuentras como, o sea, el hospedero de esta bacteria es el tracto intestinal humano. Humano. Doc, pero la Helicobacter pylori, que era la más frecuente, ¿no está en el humano? Sí, pero no solo en el humano, está en el hombre, en algunos primates, o sea, los monitos, y en el gato. Entonces, yo te puedo preguntar, ¿cuáles son los hospederos que tiene la Helicobacter pylori? Hombre, mono y gato sería la respuesta. Pero solo del humano, las dos que hemos resaltado ahí. ¿Listo? Perfecto. Estructura. Obviamente no vamos a hablar de todas, sino de la más relevante, que es la Helicobacter pylori, que sería un ejemplo para poder más o menos darnos una idea de cómo es todo este género. Esta especie, que es la Helicobacter pylori, características importantes que tiene, como por ejemplo, ya hemos dicho, un bacilo curvo, es largo, más que ancho, o sea, es un bacilo alargado y curvo, como si fuera un sacacorcho, ¿sabes? En el vino, ese aparato que utilizamos, que es como un espiral, así como un resorte que termina en punta, ya, esa es la morfología más o menos que tiene eh, esta bacteria. Claro que no es tan exacto, pero se aproxima a esa forma que he graficado. El largo está de 2,5 a 4 micrómetros, el ancho de 0,5 a 1 micrómetro, y te dije, y había adelantado de que tiene varios flagelos. Polares significa a un solo lado o en uno de los extremos. ¿Cuántos? Puede ser de 4 a 8. Predominantemente son 5 a 6 flagelos, pero pueden haber bacterias con 4 hasta 8 flagelos. Aquí el dibujito, esta bacteria, este Helicobacter pylori, aquí tiene 5 flagelos, listo. Características importantes de toda gran negativa, cuando te decimos gran negativa, ¿qué es lo que tiene? Doble membrana, ¿verdad? Una membrana externa, una membrana interna, y entre ambas membranas, una capa de péptido glicano. También otra palabra clave que debes aprender hasta ahora, debes arrastrar, porque la idea es que lleves en las clases concatenadas y que no te olvides lo anterior, es que cuando te digan gran negativo, tú tienes que pensar en lipopolisacáridos. Entonces, ¿el lipopolisacárido tiene esta bacteria? Sí, tiene esta bacteria. Algunos de ellos se van a comportar como endotoxinas. El más importante lipopolisacárido es el lípido A, recuerda. Antígeno O, dos palabras muy relacionadas con lipopolisacáridos. Antígeno O y fosfolípido A. Flagelos que le van a dar la movilidad. Otra cosa que tiene esta bacteria es la presencia de proteínas en la superficie que van a permitir que ésta se fije a células del cuerpo, a células del tubo digestivo. En este caso vendría a ser el principal lugar, el estómago, donde se encuentran el Helicobacter pylori. Entonces, en las células epiteliales del estómago. ¿Cómo se llaman esas moléculas que permiten que ésta se agarre del epitelio? Su nombre lo dice todo. Adhesinas, se adhiera. ¿Qué adhesinas son las importantes? No te olvides la VAP tipo A y la ALP tipo A. ¿Bien? Enzimas. Esta bacteria tiene enzimas tanto en su superficie como enzimas que puede liberar. Enzimas que están en la superficie pegadas a su membrana, como enzimas que las puede liberar. Estas van a ser uriasas, mucinasas, proteasas, lipasas. Proteasa, lipasa degrada proteínas, degrada lípidos. Mucinasa degrada mucina. ¿Y qué es la mucina? Moco. ¿Dónde hay moco? Cualquier mucosa tiene moco. En este caso estamos hablando del epitelio del estómago llamado mucosa. Bueno, junto con las demás capas, ¿no? Por histología sabes cuáles son las capas de una mucosa. ¿Sí? Entonces va a degradar el moco presente en la mucosa gástrica. Y la uriasa es un factor de virulencia importantísimo porque esta enzima que está en la superficie de la bacteria le va a permitir la supervivencia del Helicobacter pylori en el estómago.
Si yo te dijera cuál de todas las partes del tubo digestivo es la zona que tiene mayor cantidad de bacterias, desde boca hasta ano, la respuesta es la entrada y la salida. Boca y anito son los lugares que tienen mayor cantidad de bacterias. Y fuera de boca y ano, ¿quién le continúa? El intestino grueso. Es el que tiene mayor microbiota, disculpa. ¿Sí? El intestino delgado tiene menor y el estómago, algunos libros dicen nula, pero no es cierto. El estómago sí tiene una flora bacteriana, pero es mínima y constantemente se renueva esa flora bacteriana. Casi inexistente se podría decir. ¿Por qué? Porque el pH, que es muy bajo en el estómago, mata casi todas las bacterias, simplemente les permite sobrevivir algunos días, algunas horas y de ahí mueren. Y luego con el alimento tú te contaminas nuevamente de otras bacterias que van a durar un periodo corto en el estómago. Sí, pero el Helicobacter pylori no. Esta, debido a la ureasa que tiene, se va a proteger del ácido externo. Lo vamos a ver en la siguiente diapo. Por ahora recuerda solamente eso. La ureasa protege a la bacteria de ser degradada por el ácido del estómago. Bueno, aquí vemos el mecanismo que tiene la ureasa. Es de transformar urea, juntándolo con agua, formando hidróxido de amonio, ¿sí? Hidróxido es una sustancia que alcaliniza un medio. Entonces, esto le va a permitir generar o alcalinizar, es decir, lo contrario de un medio ácido, alcalino, y de esta manera protegerse. Es como si tuviera una cobertura de medio alcalino. El ácido no puede penetrar en ella, o en todo caso, si llega, se alcaliniza por la producción de hidróxido de amonio. Tiene pilis, fimbrias, que no están representadas en el gráfico, pero podrías dibujar. Pilis ya hemos visto. ¿Y qué significa tipo 4? Que tienen un sistema de secreción tipo 4. ¿Recuerdas los 5 sistemas de secreción que habíamos estudiado? Listo, si no, a repasar. Este sistema de secreción que tiene el pili es un sistema tipo 4 y va a permitir la liberación de algunas de estas enzimas. Pero sobre todo de una proteína importante que la va a liberar y la va a inyectar, porque este tipo 4 también sirve como un sistema inyector, hacia una célula que le va a hacer daño. Recuerda que esta bacteria vive en el estómago, pero no se mete en las células. Su medio en el cual se desarrolla es fuera de las células, pero va a matar a las células. ¿Y cómo las mata? Inyectándole a través de este pili con sistema de secreción tipo 4 una proteína llamada efectora. Esta proteína efectora se llama así, CAG-A. Ojo, no es de corrido, sino CAG-A. ¿Bien? Y es una proteína muy interesante. Ahora, por ahora, tienes que recordar que esta está muy relacionada al desarrollo de cáncer gástrico, ¿sí? Muy relacionada con el desarrollo de cáncer gástrico. Esto es por ahora. Exotoxina. ¿Qué es una exotoxina? Un producto que va a causar daño en células y que es liberado por una bacteria. ¿Cómo se llama la exotoxina importante de esta bacteria? La BAC-A. ¿Listo? La BAC-A es una citotoxina, va a matar a células. BAC por vacuolizante. Bueno, hablemos ya de la patogenia, cómo es que desarrolla la enfermedad de esta bacteria. ¿Listo? Tenemos entonces que las bacterias que se protegen del ácido y no las mata el ácido de la mucosa, del contenido gástrico, van a vivir y van a introducirse y perforar la mucosa. Perdón, el moco, la capa de moco o de mucina que tiene la mucosa. Y van a entrar en contacto con las células epiteliales. Y al entrar en contacto con las células epiteliales, van a matar a esas células. Entonces, lo primero que hace que es degradar la mucina. Lo primero que hace es degradar mucina, que es el moco, ¿sí? Lo segundo que hace es matar a las células. Mata a las células epiteliales. De esta manera va a formar una gran grieta, una gran perforación, o sea, una eliminación de tanto de la capa mucosa como del epitelio, lo que conocemos como úlcera, generando una inflamación local. ¿Sí? Listo. Reacción inflamatoria es lo más importante. Términos esenciales, porque esto no es inmunología, debo recordar dos cositas de la reacción inflamatoria. La principal interleucina o citocina importante en la reacción inflamatoria por infestación de Helicobacter pylori es la interleucina 8. La interleucina 8, que se produce gracias a la acción de la proteína efectora CAG-A.
Bien, gracias a la acción de la CAG-A se produce gran liberación de interleuquina 8. Esta interleuquina 8 se considera una citocina quimioatrayente que va a decir, es como el mensaje que se envía para que las células llamadas neutrófilos vengan, ¿sí? Quimioatrayente de neutrófilos. Entonces, cuando vienen los neutrófilos, acá tenemos el neutrófilo, se va a producir una molécula que mata a los neutrófilos, ¿sí? Esta molécula llamada HPNAP es una molécula que va a matar a los neutrófilos, ¿bien? Va a matar a los neutrófilos. Listo. ¿Los neutrófilos pueden comerse las bacterias? Sí, siempre y cuando salgan del epitelio. ¿Por qué? Porque las bacterias van a vivir no colonizando el tejido, sino por fuera del tejido. Para eso tienen dos principales eh, proteínas. La CAG, que es la inoculan por el sistema tipo 4, esto significa sistema de secreción tipo 4, la inoculan a la CAG, matando a las células. Y la segunda es la citotoxina vaca, que actúa de forma periférica. La citotoxina vaca o exotoxina lo que hace es generar la apoptosis de las células y pérdida del epitelio. Bien, pérdida del epitelio. Ojo, la proteína efectora CAG-A va a promover inflamación, una reacción inflamatoria, como lo hemos visto, y también va a realizar la activación de ciertos genes que permiten que estas células no mueran, ¿sí? Creo que me confundí al decirte, fue un error mío. La CAG-A evita que la célula muera, mientras que la BAC-A sí mata células, ¿sí? Mientras que una mata células, la otra evita que se muera. ¿Y por qué, Doc, tendría que evitar que se muera? ¿Cuál sería el razonamiento? Mira, a través de la vaca mata la célula y de los restos se alimenta. A través de la CAC-A no mata a la célula y le va a quitar la capacidad de que ella muera. ¿Qué pasa si una célula yo le quito su capacidad de que muera? Va a reproducirse constantemente, es decir, desarrollo de cáncer. Recuerda que cáncer lo vamos a relacionar de forma básica como aumento o proliferación descontrolada. Le quito su capacidad y aumenta la proliferación. Por eso es que no te vas a olvidar nunca. La CAG-A está relacionada con el desarrollo de cáncer. ¿Y para qué quiere la bacteria de que hayan más células? Para luego con la VAC matarlas y alimentarse de esos restos. ¿Sí? Eso es lo que hace la Helicobacter pylori. Lo tenemos aquí en pantalla, uno de los gráficos mencionados. ¿Qué es lo que vemos aquí en la reacción número 1? La penetración de esta barrera mucosa. ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo es que penetra de la barrera mucosa a través de las enzimas que tiene? ¿Qué enzimas tenía, chicos? ¿Recuerdan de diapo anterior? Proteasas, lipasas, mucinasas. Esas tres van a permitir la degradación del moco y que ésta se penetre hacia el epitelio. Una vez que penetra el epitelio, van a empezar a reproducirse y para protegerse del ácido que pueda matarla, lo que hace es generar un medio periférico que no sea ácido. Mira, protones significa ácido alrededor. ¿Listo? Está ácido alrededor. ¿Cómo es que ese ácido no llega a la bacteria? ¿Te acuerdas? Te dije que había una uriasa, estas pelotitas azules. Estas uriasas transforman o generan amonio, en realidad hidróxido de amonio. Y ese hidróxido neutraliza el ácido, pero solo de forma local, ¿ah? Solo de forma local. ¿Bien? Y de esta manera se protege del ácido y no muere. ¿Qué es lo que continúa aquí? La vaca y la CAG-A, con lo que ya te expliqué. Finalmente hay una colonización de las Helicobacter y poco a poco esta mucosa se va a degradar y luego van a morir las células generando lo que llamamos una úlcera y una inflamación crónica constante, un tejido inflamatorio, ¿sí? Y ojo, recuerda, si no has llevado todavía patología, dos son las causas importantes de desarrollo de cáncer. Uno es quitarle la capacidad a una célula de morir, o sea, interrumpir sus ciclos de normal muerte que tiene una célula por los mecanismos que posea. Y dos, cualquier tejido que se somete a una inflamación crónica, una inflamación por mucho tiempo, va a desarrollar cáncer, ¿sí? Lo más probable es que desarrolle cáncer. Listo. ¿Sí? Eso es lo más importante aquí. Perfecto. Ahora, nos vamos a la parte de la clínica, ¿sí?
¿Qué es lo que se desarrolla con la Helicobacter pylori? Va a desarrollar entidades clínicas o manifestaciones, enfermedades clínicas. ¿En dónde vive? En el estómago, pero no es el único lugar, ¿ah? Puede vivir también en el intestino delgado, pero la mayor concentración de Helicobacter pylori, si es que tú las tienes, van a ser en tu estómago. ¿Cuántos somos ahora? Se dice de cada 10 personas, más o menos la mitad, 50 al 70%, depende de la literatura, tienen Helicobacter pylori, ¿sí? O sea, si fuéramos 10 personas, 7, de 5 a 7 tendríamos Helicobacter pylori. Es muy frecuente que nosotros tengamos Helicobacter pylori, pero a veces tenemos unas cepas menos patógenas. Cuando tú tienes, ¿de qué depende la patogenicidad de las cepas? De la presencia de la proteína, tanto la vaca como la CAG-A, ¿sí? De esas dos, depende la patogenicidad de esta bacteria. Entonces, ¿qué puede ocasionar esta bacteria? Como tú lo has visto y has razonado, lesión, excavación de la mucosa. ¿Cómo le llamamos eso? Úlcera. Pero eso, antes de generar la úlcera, que tú tengas una colonización de Helicobacter pylori podría originar simplemente ardores, malestares a nivel del epigastrio, eh, a veces sensación de saciedad precoz, flatulencias, algunas diarreas, formación de gases, eructos. Recuerdas que el Helicobacter pylori, al degradar la urea para formar el hidróxido de amonio, también produce como producto secundario CO2. Entonces, la presencia de Helicobacter pylori va a aumentar la producción de CO2 a nivel del estómago y eso se manifiesta en ti como eructos, ¿sí? Entonces, todo ese conjunto de síntomas o de malestares se conoce como dispepsia. Es la forma de manifestación clínica más leve que tiene la infestación por Helicobacter pylori, la dispepsia. Después de ello, ¿qué me puede llevar? A gastritis, ¿sí? Algo, se me había olvidado algo aquí. Antes de hablar de ello, tengo que mencionarte una cosa bien importante. No es lo mismo, ya decía yo, ¿qué se me olvida? No es lo mismo que el Helicobacter pylori colonice el antro del estómago que colonice el cuerpo o fondo. ¿Listo? En fisiología el estómago lo dividimos en proximal y distal. Si no has llevado fisiología ya te voy adelantando eso. Estómago distal, que en anatomía le llamamos antro pilórico, y estómago proximal, que en anatomía le llamamos fondo y cuerpo. Estómago proximal, ¿sí? No es lo mismo dónde está la bacteria, lo que desarrolla. Y no lo olvides, cuando las bacterias, la colonia de bacterias se desarrolla en el estómago distal o en el antro, lo que va a originar es estimulación de las células G. Apunta, estimulación de las células G. ¿Y qué hacen las células G? Producen gastrina. Y al elevar la gastrina, por sangre llega a células aquí llamadas parietales, que producen ácido clorhídrico. De nuevo, la colonización en el estómago distal las bacterias estimulan las células G, que producen gastrina, es una hormona, que va a células parietales para la liberación de ácido clorhídrico. O sea, si tú tienes bacterias aquí, tu estómago va a producir más concentración de ácido de lo normal. Y si yo te doso en sangre gastrina, vas a tener una hipergastrinemia. ¿Sí? O sea, mucha gastrina a nivel de torrente sanguíneo. Y que aquí va a llevar a que tú tengas mucho ácido aquí, que ese ácido lesione al tejido del estómago generando úlceras por el ácido, eso se llama úlceras pépticas, o que ese ácido genere lesiones después en el duodeno. Entonces, en el duodeno también podemos tener úlceras pépticas, ¿sí? Úlceras generadas por el aumento de la acidez en el estómago y activación de las pepsinas. Bien, lo aprenderás más en fisiopatología. Lo único que quiero que recuerdes es que si coloniza en el antro o en el estómago distal, aumenta secreción de ácido. En cambio, si tú tienes colonización de la bacteria, pero aquí, hace lo contrario. Como recuerda, estas bacterias matan células, aquí no hay células G, o si hay en menor cantidad. Entonces no las van a estimular, pero sí van a matar a las células, entre ellas las células parietales. Y si matan a las células parietales, no hay quien produzca ácido. Una persona que colonizan las bacterias aquí, en vez de tener hiperacidez, tiene lo contrario, hipoacidez, hiposecreción de jugo gástrico y atrofia, es decir, lesión del tejido. Bien, no olvides eso. Antro, bacterias en el antro, esa hipersecreción de jugo gástrico, y bacterias en el estómago proximal, fondo o cuerpo,
esa hiposecreción de ácido clorhídrico o de jugo gástrico. Bien, eso es importante. Ahora, ¿cuál te dije que era la primera manifestación más leve? La dispepsia. Puede después de ello originarse una gastritis, ¿sí? Gastritis de diferentes tipos, ya aprenderás cuáles hay. Y luego excavaciones, o sea, úlceras pépticas. Y lo más grave es el origen de cáncer gástrico. Y aquí, dato, ¿cuáles son los dos tipos de cáncer gástrico? Porque cáncer gástrico cualquiera puede decir así. Hay diferentes formas de cáncer en distintos lugares de tu cuerpo. Si hablamos cáncer de estómago, cáncer gástrico, bueno, hay varios tipos de cáncer gástrico. ¿Cómo se llaman los tipos de cáncer gástrico relacionados con el Helicobacter pylori? El adenocarcinoma y el linfoma de células B, pregunta de exámenes. Adenocarcinoma y linfoma de células B. El linfoma de células B también se llama linfoma de Malt. Linfoma de Malt. Para los que llevaron esto, Malt significa tejido linfático asociado a mucosas. Linfoma de Malt o linfoma de células B. ¿Listo? Ya te dije los dos tipos de cáncer que ocasiona. Ahora, puede ocasionar también la Helicobacter pylori cuadros hematológicos, anemia. Doc, ¿cómo es que la bacteria en mi estómago me va a llevar al desarrollo de anemia? Pues te explico. ¿Sabes qué se produce en el estómago? Las células parietales, aparte de ácido clorhídrico, producen el factor intrínseco de Castlé. ¿Y qué es eso, Doc? El factor intrínseco producido en el estómago por la célula parietal va a permitir que tú absorbas vitamina B12 en el intestino delgado. O sea, tu estómago emite una molécula llamada factor intrínseco para que la vitamina B12 en los intestinos se absorba. ¿Qué pasa si el Helicobacter pylori mata la célula parietal? Ya no se produce ni ácido clorhídrico ni o disminuye su concentración y no se produce factor de Castlé, factor intrínseco. Y si no se produce ese, no absorbes vitamina B12. Y si no absorbes la cianocobalamina o cobalamina, que es la B12, vas a tener un déficit. ¿Y qué me lleva, chicos, el déficit de cobalamina? Anemia megaloblástica, desarrollo de una anemia megaloblástica. Ahí está la explicación. Ahora, una anemia ferropénica, ¿qué tiene que ver ello? Recuerda, el hierro se absorbe cuando tienes una acidez determinada que llega al intestino, ¿sí? Tiene que haber cierta acidez que llegue al intestino para la absorción de hierro. Por eso cuando se receta hierro, ya lo harás tú cuando estés trabajando como personal de salud, le dices acompañado de cítricos, ¿sí? Sulfato ferroso acompañado de cítricos. ¿Por qué? Porque el cítrico aumenta la acidez y permite que se puede absorber el hierro, pero en cierta colonización del Helicobacter pylori la acidez disminuye. Recuerda que había dos con hiperacidez o hipoacidez. Entonces, si desarrollas una hipoacidez, no vas a poder absorber adecuadamente el hierro, no vas a poder activar a la vitamina C, que es el ácido ascórbico, sino más bien en su forma de que no ayuda a la absorción de hierro. Y de esta manera vas a generar una anemia ferropénica. Está relacionado con manifestaciones del Helicobacter pylori con hipoacidez. Hipoacidez, cuadros de anemia ferropénica. Y por último, la púrpura trombocitopénica inmune. Bien, ¿esto qué te lleva a decir? Buscamos aquí un poco. Reacciones inmunológicas, pénica que poco, trombocitos, plaquetas, disminución de las plaquetas de forma por un mecanismo inmunológico que te lleva a desarrollo de púrpuras. Es un tipo de sangrado, ¿sí? O sea, en palabras sencillas, sangrado debido a que tienes pocas plaquetas por alguna reacción inmunológica, ¿sí? Esa es la traducción. ¿Y por qué se da esta reacción inmunológica? Ahí pon reacción cruzada. Reacción cruzada. ¿Cómo es esto? Recuerda que tu sistema inmunológico lo que va a hacer es atacar a la bacteria, desarrollar anticuerpos para la bacteria. Sí, la Helicobacter pylori se puede liberar de ello. El problema está en que los anticuerpos que se dirigen a ciertas moléculas del Helicobacter pylori también se dirigen a tus plaquetas, porque hay una similitud molecular y eso se llama reacción cruzada, reacción inmunológica cruzada. Esos anticuerpos que deberían estar atacando al Helicobacter pylori, por la similitud molecular, atacan a tus plaquetas y las destruyen. ¿Listo? Las destruyen. Y por eso entonces tienes menos plaquetas y eso te lleva a sangrado. Bien, lo demás, el púrpuras trombocitopénicas lo desarrollaremos en medicina interna. Por ahora, algo sencillo, algo que debes aprender ya desde básicas.
Listo, diagnóstico de laboratorio. Tenemos microscopía y cultivo, lo primero que vamos a hacer. La Helicobacter pylori es una bacteria que muy difícilmente se cultiva. El cultivo es bien difícil y solamente se lo guarda para si yo quiero probar antibióticos, ¿sí? Además que si utilizo un medio selectivo, es muy costoso. Los medios selectivos para Helicobacter pylori son costosos. ¿Se puede utilizar medios enriquecidos? Sí, pero los más precisos y que me van a llevar a mejores resultados son los medios selectivos. Nunca olvidar estos medios que son el, el medio Belo Horizonte y el medio de Becton Dickinson, ¿sí? Ambos agares que son medios selectivos para Helicobacter pylori. Lo curioso de los medios, y por microbiología debes saberlos, los medios en donde se cultiva Helicobacter pylori, es que están hechos, aparte del agar, de restos de tejido. Puede ser parte de tejido cerebral, parte de tejido del corazón, parte de tejido pancreático, parte de tejido animal, eh, hecho de restos de carne de carnero, etcétera, ¿sí? O sea, con restos de tejido se utilizan. Eso se llaman medios enriquecidos para Helicobacter pylori. Bien, te invito a que leas un poco más al respecto. Eso es un gran negativo, recuerda la microscopía, y utilizo tinciones, mira que no, por mi parte no lo hemos discutido antes. ¿Cómo es que yo veo, de dónde obtengo la muestra? ¿Sí? Le digo, raspo un poco de saliva, un poco de esputo, ¿cómo es la muestra para ver? ¿Dónde está? Principalmente en el estómago. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Una endoscopía, llego al estómago, quito un poco del tejido, porque recuerda que el Helicobacter pylori está pegada al tejido, quito un poco de tejido, eso se llama biopsia, y lo llevo eso al microscopio. Hago entonces la histopatología y utilizo tinciones para ver no solamente las bacterias, sino también al tejido. ¿Cuáles son esas tres tinciones? Eosinematoxilina, IEMSA, y la más importante, porque es la más sensible, es la tinción de plata de Warting Star. La tinción de plata. Te he traído aquí, con cariño para ti, los tres tipos de tensiones que estamos mencionando. Con eosinematoxilina vas a ver así el tejido, porque es una biopsia, las células, y aquí las bacterias. Mira la gran colonización, todas estas rayitas de aquí son bacterias, las Helicobacter pylori. Aquí tenemos en la tinción IEMSA, se ven en azul, las Helicobacter pylori, como pueden ver, pegadas a las células aquí, y algunas acá, ¿correcto? Los puntitos son las Helicobacter pylori, los puntitos más azulitos. Y la tinción más sensible, que es la tinción de plata, esta tinción de plata, donde vemos al tejido en amarillo y a las células en un negro o marrón oscuro, a las bacterias. ¿Sí? Todas estas vendrían a ser bacterias. Y de esa manera yo demuestro que tienes infestación o colonización por Helicobacter pylori. Avancemos, chicos. Serología, ya sabes, demostración de anticuerpos que haya o presencia de antígenos. Eso es serología, ¿sí? Lo puedo hacer mediante las técnicas de Lisa o Western blot para demostrar que en tu cuerpo se han generado anticuerpos contra Helicobacter pylori o demostrar algunos antígenos que estén presentes aquí. Identificación por PCR, técnicas que me van a permitir saber si yo tengo el parte del genoma de esta bacteria. ¿Listo? Prueba del aliento y prueba de la urea de pylori, rápidamente te lo explico. Prueba del aliento, al paciente yo le doy una sustancia que vendría a tener rica concentración de urea. Imagínate a ti, te doy una sustancia que tiene urea, tú la ingieres, 30 minutos después te tomo una muestra de tu aliento, ¿sí? Tú exhalas en un depósito y eso se analiza. ¿Y qué es lo que voy a detectar ahí en esa exhalación? Recuerdas que si yo te doy urea, si tú tienes Helicobacter pylori, ¿qué le vas a hacer? Lo vas a descomponer esa urea en CO2 y hidróxido de amonio. Ese CO2 es el que, tras tu exhalar, va a ir a un detector que va a captar ese CO2 producido de la degradación de la urea que yo te di. ¿Cómo ha sido? No lo entiendo del todo. Son marcadores atómicos moleculares, ¿sí? Átomos radioactivos de carbono que voy a introducirte y del cual yo mido en ese CO2, porque recuerda, tú botas CO2 de los pulmones, y en este caso yo no quiero ver el CO2 de los pulmones, sino el CO2 producido ¿de dónde? De la degradación de la urea. ¿Listo? Entonces, de forma sencilla te lo estoy explicando. Lamentablemente es un poco complicado explicar esto, pero te invito también a que leas. Eso es la prueba del aliento. Importante, ¿ah? Importante. Prueba de la urea para Helicobacter pylori. Cuando yo lo llevo a cultivo, puedo colocar una cinta reactiva que tenga
urea y de esta manera ver también mediante marcadores, si en el cultivo, mediante una coloración respectiva que se haya surgido, ver si hay degradación de esta urea, ¿sí? Si se degradó la urea y yo estoy cultivando estas bacterias, entonces yo más o menos ya puedo decir de que sí se trata de una Helicobacter pylori, de un bacilo curvo que lo he visto al microscopio y que es una ureasa positiva. Tratamiento. A ver, muchachos, el tratamiento si es una terapia donde utilizo 3 medicamentos, no olvidar eso, pylori, 3 sílabas, 3 medicamentos, recuérdalo así. Siempre, un inhibidor de bomba de protones, que puede ser el omeprazol, el lansoprazol, el pantoprazol, ahora solo apunta omeprazol. Cuando ya es fármaco ya aprenderás todos los inhibidores. Un macrólido, ¿sí? Que usualmente el que se utiliza es la claritromicina, un macrólido, y un beta-lactámico. A veces, si no tengo, o sea, depende del tipo de terapia, ¿no? Si es otro tipo de esquema triple, puedo utilizar el metronidazol en vez del beta-lactámico. ¿Cuál es el beta-lactámico que más se utiliza? Amoxicilina. Entonces, si bien es cierto, no has llevado mi fármaco, tú siempre vas a responder cuál es la terapia para el Helicobacter pylori. Ahora con conocimientos de micro, inhibidor de protones, omeprazol, macrólido, claritromicina y beta-lactámico, amoxicilina. Listo. Conclusiones. Primera conclusión. Factor de virulencia que está asociado a malignidad en esta bacteria, ¿cuál es? Al desarrollo de cáncer, el CAG-A. Bien. Número 2. El Helicobacter degrada el moco y se protege del ácido gracias a la ureasa, produciendo hidróxido de amonio y de esa manera alcalinizando el ácido. De esa manera se protege el Helicobacter. Los cuadros clínicos hematológicos que pueda causar la bacteria, ¿por qué se da? Por 2 cosas. Recuerda 3 cuadros hematológicos. 2 eran anemia y una era destrucción de plaquetas, trombocitopenia. ¿Recuerdas? Púrpura trombocitopénica. Entonces, afectación de la mucosa gástrica, entonces no produces factor intrínseco o no hay producción de ácido clorhídrico y ambas te llevan a desarrollo de anemia. Ya te expliqué cómo. O inmunidad cruzada, reacción cruzada. Y ante los anticuerpos que deberían atacar a las bacterias, matas y destruyes tus propias plaquetas, ¿sí? Y de esta manera genera sangrado, una púrpura trombocitopénica inmune. Bien, conmigo eso es todo. Vamos a dar paso a la siguiente docente.